Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz y a la peña que lleva además igual nombre. Abrirse las Constelaciones en el aniversario 20 de creada esta peña por Gabriel Pérez, miembro entonces de la Asociación Hermanos Saiz. Hoy estamos también convocando a una peña diferente porque hasta hace poco siempre la peña Abrirse las Constelaciones tenía por concepto compartir con los lectores las novedades editoriales. Sin embargo, hemos ahora acordado a partir de este mes de septiembre, en lo que quede de año también, estaremos cada miércoles convocando desde este salón Abrirse las Constelaciones a una peña que traerá como invitados a autores, poetas, diseñadores, editores que han estado vinculados al trabajo editorial de nuestra casa. Durante 25 años hemos estado aportando títulos al mundo editorial cubano y queremos compartir con los lectores, con los amigos que nos visitan, que nos siguen también en las redes sociales, esta experiencia que es una experiencia que puede resultar fascinante, pero también tiene sus momentos difíciles. Yo he querido, para comenzar esta serie de espacios, ya les digo, dedicados al 25 aniversario de Ediciones La Luz, hacerme acompañar por Adalberto Santos, quien es uno de los autores, de los escritores y también de los editores que lleva más tiempo acompañando el trabajo de Ediciones La Luz. Adalberto, hoy en este espacio, y ya de este modo te estoy dando la bienvenida, nos acompañan también varios colegas tuyos, todos compañeros de trabajo también de acá de Ediciones La Luz. Estamos también dando la bienvenida y el agradecimiento de que nos acompañen. Pero bueno, hay un público que está un poco más allá, que será el que nos vea por las redes sociales y seguramente en su momento también podrán opinar, dar criterios sobre la conversación que tú y yo podamos tener hoy aquí. Yo quiero empezar esta conversación contigo recordando unas palabras que yo escribí ya hace 16 años, nada más y nada menos que 16 años, parece poco, pero no, ha pasado mucho tiempo. Cuando tú ganaste el premio El Árbol que Silba y Canta, un premio que convoca la Asociación Hermanos Saiz desde Báguano, municipio originero, y ganaste ese premio, del cual yo además fui jurado junto con otra poeta de Ciudad Ávila, Maciel Mateo, y ganaste con este libro, que es un libro que yo en lo particular sabes que amo, nos une la amistad, el amor por la poesía y el oficio también de editor, pero este libro es un libro que sabes que yo valoro muchísimo para la poesía que se escribe de Holguín, para mí tiene un valor especial. Y escribí estas palabras para la contracubierta de Síndrome de Estocolmo, como se llama el libro de Adalberto Santos, que ganó el premio El Árbol que Silba y Canta en el año 2004. Y escribí algo así, dice: convencido de que la evocación es un instinto cuidadoso, el hombre poeta, es decir, Adalberto Santos, ubica sus coordenadas en tierras de bellos nombres: Troya la vencida, las fuentes reales de Axaray, el París de Sebastián Melmo o junto al mar de Tiberias. Sitios que para el lector común vienen a ser de tránsito difícil, abundantes en tentaciones como aquel camino de aguas que condujera a Ulises. Pero el hombre poeta no hace concesiones, se vuelca en un ensimismamiento atroz, negándose uno se encuentra. Comienza así a padecer un extraño sentimiento, reconocerse en lo que escribe. Los versos devienen redes, la poesía es su captora. El hombre poeta, que podría ser su víctima, no lo es. Esta es una simbiosis terrible que asocio a lo que el mundo moderno conoce como síndrome de Estocolmo, donde los contrarios terminan por aliarse como el amor y la muerte, verdaderas piedras raras de la auténtica poesía, ese brillo que nos nombra y nos redime.
Entonces la pregunta para comenzar, Alberto, es ¿cuánto hay todavía en ti de este poeta joven? En el año 2004 ganó el premio El Árbol que Silba y Canta. ¿Cuánto tiene todavía de captor a la poesía para ti? ¿Cuánto padeces ese síndrome de Estocolmo todavía con la literatura, con la vida? Bueno, gracias Luis primero por la invitación, la oportunidad de estar acá esta mañana para conversar sobre... Siempre, tú lo sabes, ¿no? Siempre se nos hace un poco extraño conversar de uno mismo, ¿no? Hablar bueno, habrá quien no le preocupa hablar en primera persona, ¿no? Conozco muchos que les encanta hablar en primera persona, pero bueno, a mí en lo particular me resulta un poco complicado, ¿no? Pero bueno, te diría de cuánto queda de mí, de aquel poeta joven. Te diría también como se dice que aquello de que el espíritu está presto pero la carne flaquea, ¿no? Ya no soy tan joven, el tiempo inevitablemente va marcando pautas que creo a pesar de todo el tiempo y del transcurso que han sido para mí. Las pautas, por más malas que puedan parecer en su momento, son de todas maneras cicatrices testimoniales de vida. Y todo aquello que testimonia el vivir definitivamente es una ganancia. Y me encanta la imagen que hacías referencia, que traías del recuerdo que acompaña la contracubierta de Síndrome de Estocolmo, porque la poesía ciertamente tiene algo de red y de costumbre de pescador. En este caso en particular de este libro fue una red para traer del pasado memorias del desamor, del amor, pero me gusta pensar que la poesía también puede ser una red que puede extender hacia el futuro y de la cual puedes extraer memorias que serán también poemas. Y de alguna manera la poesía sigue siendo así, un hábito de pescador, de encontrar entre las redes aquellos peces maravillosos, que puede ser el pez de vaquero, que pueden ser los peces mágicos innombrables, que pueden ser criaturas maravillosas, como me imagino cada pescador en su día a día puede encontrar en una red, puede encontrar maravillosos tesoros desde lo cotidiano. Y la poesía de alguna forma ha sido eso, ha sido la oportunidad, además de mi primer y único libro, también fue uno de los primeros libros de la editorial. Ensayamos, fueron nuestros primeros tientos editoriales, como editorial propiamente, nuestros primeros tientos de diseño, porque bueno, ensayamos también, probamos estrategias de diseño, abrimos colecciones también, o sea que realmente es un libro que tiene un significado especial. Casi muchos autores reniegan de sus primeros títulos, dicen, no, ya ese que fui ya yo no sé. Yo no, yo soy consciente de que ese fui y que sigo siendo, con años de más, pero las memorias están, las memorias existen, permanecen, prevalecen. Sigo leyendo muchos textos de este libro, sigo compartiéndolo. De hecho, hace poco me comentaba Fernando Cabrera, que está sumergido en un proyecto de musicalización de poetas holguineros. Fernando Cabrera, que Fernando Cabrera, es un trovador holguinero además miembro de parte de nuestro catálogo también, que le hicimos un cancionero recientemente, y me comentaba que uno de los textos que había escogido para musicalizar precisamente es uno que está incluido en el libro, ¿no? Y eso me llena de muchísima alegría. Y el libro de ellos está lleno de muchas memorias, sí, de desamor y rescatadas desde el pasado, pero también puedo recordar y puedo pensar ahora mismo que también hay tipo de cosas que sucederían
de alguna manera también en el tiempo. Y eso es algo que a mí lo he dicho en otras ocasiones y tengo que volver a decirlo, siempre lo diré, que el oficio de editor, de autor y de editor, esta dupla difícil a veces que puede ser ardua, me ha permitido conocer y acercarme a figuras que amo, a nombres que amo, a afectos que no imaginé en el pasado que podrían definitivamente estar cerca en el afecto, cerca en el tiempo y cerca en la voluntad de compartir este afán común de la literatura. Y eso definitivamente ha sido un logro. Uno de esos logros, de esa alegría que te da el trabajo editorial. Bueno, mira, yo quise además traer este libro, Síndrome de Estocolmo, en parte, bueno, porque tú no dejas de ser el poeta que eres y el editor por el que también se te reconoce muchísimo. Y bueno, también porque este libro, como tú bien decías, en algún momento debe ser entendido también como el despegue de un trabajo editorial. Todavía desde la austeridad de la producción del libro, cuando Ediciones La Luz estaba demasiado quizás apegada a la producción de un libro con cubiertas hechas, impresas en la risográfica. Y bueno, tus inicios también en el trabajo editorial, este libro es del 2006, pero tú en el año 2003 comienzas a trabajar en Ediciones La Luz como corrector de la editorial. Entonces, para los que no saben, Ediciones La Luz no ocupaba todavía este espacio físico que hoy tenemos aquí en calle Maceo 121 Altos, sino que estábamos ubicados en una pequeña oficina, en un cuartico editorial en lo que era entonces el pabellón Mestre, sede casa del joven creador de la asociación Hermanos Saiz. Y allí, en un pequeño cuartico editorial, en el año 2003, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Libro le entregaron a la asociación un pequeño set para trabajar que incluía una computadora, impresoras, escáner, en fin, básico para poder hacer un trabajo de edición, diseño. Y en ese momento estaba además haciendo la coordinación de la editorial nuestro amigo poeta Gabriel Pérez. Y tú entras, Gabriel tocó en ese momento realmente conformar un pequeño equipo de trabajo extremadamente pequeño, tan pequeño como el propio espacio físico, ¿no? Que estaba conformado por ti como corrector y él como editor y coordinador de la editorial. Y además había que armar todo aquello, buscar el diseño o alguien que trabajara el diseño. Y en esos impulsos que yo pienso que realmente es como el segundo momento de fundación, de refundar una editorial, tú estuviste ahí acompañando también a Gabriel Pérez y la parte también de la presidencia de la Asociación Hermanos Saiz que estaba en ese momento también acá en Molina. Ahora, te pregunto, ¿cómo tú recuerdas esos años, en 2003, esos tiempos de trabajo editorial tratando de ganar un tiempo que había sido tiempo perdido, además, no disponía además de todos los recursos y quizás tampoco todas las proyecciones que merece un trabajo editorial? Estaban en un momento de hacer algo o quedarse completamente de brazos cruzados y ustedes decidieron hacer como pudieron las cosas. Me gustaría que contaras un poco de esto para que quede la memoria al menos de esos días. Bueno, nosotros pagamos la novatada con creces, realmente. O sea, tú lo decías, todo fueron solamente semillas que se nos otorgaron para armar un proyecto editorial. Ni Gabriel ni yo teníamos ninguna experiencia, o sea, no veníamos de una editorial anterior, ni teníamos experiencia, en el caso de Gabriel, de dirección, de lo que significa tener sobre los hombros, como es tu caso, que lo sabes y lo padeces gozosamente. Además, tener sobre los hombros el peso, la gravitación terrible que significa sostener una editorial en Cuba.
ninguno de los dos teníamos experiencia sobre el asunto, y entonces comenzamos a tientos. Todo el tiempo fue a tientos. Apelamos a amigos que se acercaron a nosotros. Estoy pensando en Taimí que fue Ocampo, que fue la diseñadora, poeta y diseñadora gráfica, exactamente, que fue la que... Era graduada de arte, de diseño escénico. Exactamente, que también se estrenaba en estas líderes, porque bueno, el diseño gráfico del libro, lo sabemos, es un capítulo aparte, y ella estaba también estrenándose en estos afanes. La cubierta, por ejemplo, de mi libro la facilité yo, la imagen de cubierta. Pero bueno, necesitábamos una colección, necesitábamos un logo para la colección, cosas que fuimos poco a poco probando. Entonces, luchando por una parte con la precariedad que significa, porque realmente, o sea, de esto que somos hoy, que no es gratuito, o sea, no es que tengamos un emporio simplemente que se nos ha dado para premiarnos en el tiempo por nuestro trabajo, sino que es un espacio real, físico, necesario, una infraestructura inevitable que debe acompañar el hacer editorial. Nosotros, bueno, de esto a un cuartico editorial con una computadora, un escáner, una impresora de cinta, realmente la diferencia es sustancial. Entonces también entrenarnos y estrenarnos además en todo el afán de promoción, o sea, de la hechura propiamente del libro a la conformación de un plan editorial, de la defensa de ese plan editorial, en un contexto regido tradicionalmente por el control, prácticamente el patrimonio de la editorial de Ediciones Holguín, aquí en la provincia, que también en su momento tuvimos que lidiar, hay que decirlo, también tuvimos que lidiar con ese inmovilismo propio de las instituciones cuando se creen ya patrimoniales. No es que digo que no lo sea, pero bueno, esa resistencia, esa inercia inevitable frente a un fenómeno que en ese momento era emergente y que no se comprendía bien siquiera la razón misma de su existencia o su prolongación o posible prolongación en el tiempo. O sea, los cuestionamientos de todo tipo: qué sentido tiene que haya dos editoriales, por qué una editorial alternativa, asunto que fue también tratado en su momento. Recuerdo una edición de la revista de la Asociación Hermanos Saiz, una revista que circulaba de la Asociación Hermanos Saiz, que un número de ella estuvo dedicado precisamente, exactamente, gracias. Estuvo dedicado precisamente al tema de las editoriales alternativas, y donde se manejaron ahí criterios de todo tipo, ¿no? De si tenían sentido o no tenían sentido, si cumplían su cometido o no cumplían su cometido, o sea, una serie de cuestionamientos en torno a la existencia misma de estas editoriales. Estamos hablando de tiempos donde ninguna editorial había demostrado una valía, todavía no habían alcanzado las cuotas. Su definición mejor. Entonces, imagínate, un ambiente definitivamente complicado para apostar y defender por un plan editorial. También recuerdo que comenzamos con Delfín Prado, o sea, tratamos de apelar a los dioses tutelares de alguna manera para alcanzar la consagración, y eso siempre definitivamente es bueno, ¿no? Porque gracias a esa voluntad de apelar a los dioses tutelares, creo que nos ha signado de alguna forma en el tiempo, Luis. Creo que de alguna forma nos ha signado en el tiempo. Y estoy no solamente pensando en Delfín, estoy pensando en Lina de Feria, estoy pensando en Gastón Vaquero, estoy pensando en Reinaldo Arena. O sea, dioses númenes que nos han acompañado en el tiempo y han signado nuestro trabajo, y de alguna forma han logrado, y definitivamente sí, han permitido consolidar el trabajo editorial, han marcado jalones en la historia de Ediciones La Luz. De alguna forma han sido premios a la mejor edición, han obtenido muchísimos reconocimientos. Recuerdo este primer libro de Delfín con textos inéditos, Striptease y Eclipse de las Almas, que fue además la primera
en nuestro primer enfrentamiento a la industria poligráfica. Discúlpame que te interrumpa, quería también introducir este tema porque hay un momento en que únicamente se hacen todas las cubiertas, y por eso hablaba de tu síndrome de Estocolmo, que solo se pueden hacer las cubiertas en pisográfica. Son cubiertas que tienen sus limitaciones, no solamente desde el punto técnico, punto de vista técnico que tiene que trabajar un diseñador, sino también su impresión tiene sus limitantes. No, sí, además, discúlpame, además, si lo miramos bien, este ejemplar Luis lo tiene bien conservado, cosa que le agradezco mucho a Luis. Pero aquellos que conocemos esto de las cubiertas impresas en rizo, sabemos que estos ejemplares de libros, de títulos, son prácticamente perecederos. O sea, su límite de vida es muy breve. ¿Por qué? Porque la cartulina realmente no es la mejor. La tinta es una tinta que no fija en la cartulina, tienden a unos con otros contaminarse, las tintas se riegan, y los ejemplares al cabo de un par de años realmente prácticamente son desechables. O sea, los libros irreconocibles. Son irreconocibles definitivamente. Entonces, por ejemplo, este que tiene una cubierta blanca detrás, cuando esto tú lo apilas, montas inevitablemente, lo pones en una pila uno encima del otro, el negro va a ensuciar al blanco y aquello al final va a ser realmente un problema terrible. Obviamente, estoy intentando destacar que tu libro que trabajabas entonces también en Ediciones a la Luz es un libro que sale en blanco y negro, y te toca además presenciar el tránsito de una editorial con toda esta austeridad en materia de diseño y producción del libro a empezar a trabajar las cubiertas en 4 colores, y ya estás hablando, lo has anunciado ya, que es esos vínculos difíciles también con la poligrafía, que no creo que valga ahora la pena detenernos demasiado en lo difícil o generoso que pueda ser el vínculo, pero sí te toca a ti presenciar, como te ha tocado a lo largo de todos estos años, 19 años ya que llevas trabajando con Ediciones La Luz. Aprovecho para decir que hace apenas unos días la Asociación Hermanos 6, en agosto, me aprovechó para hacer el reconocimiento a 4 de los trabajadores que llevan más años vinculados con la Casa del Joven Creador, y por mucho nuestro invitado de hoy es el trabajador que más años lleva en la Asociación Hermanos 6. Entonces, bueno, eso me ha servido para ser testigo de los tiempos, ¿no? Y cómo se van modificando las cosas, para bien, para mal, para regular, en fin. Pero a ti te tocó ver ese tránsito hacia la cuadricromía, y te ha tocado ya no solamente presenciar los cambios de si se hace una cubierta en 2 colores o en 4, sino dentro de esos 4 colores, además, cómo se van modificando los conceptos de diseño, cómo se van perfeccionando también los conceptos desde la experiencia personal del editor, pero sobre todo cómo se va modificando la imagen de una editorial que ha tenido en estos años varios diseñadores. Siempre me gusta pensar Ediciones La Luz como una escuela, creo que en eso coincidimos. Todos sabemos que, igual que ustedes, Adalberto y Gabriel Pérez, llegaron a un momento a la editorial, y Taimío Campos, sin ser diseñadores editoriales, sin ser editores o correctores, aprendieron un oficio, y un oficio que han tratado de darle todo el brillo y el honor que merece. Y también cada uno de los que han ido llegando a la editorial, casi siempre editores o diseñadores, no han tenido el oficio ganado desde el inicio, y tú has presenciado cómo la editorial ha también servido de escuela a estos editores, amigos, en fin, y ha ido modificando la imagen y las aspiraciones, también las proyecciones de un trabajo editorial. A mí me gustaría que tú también compartieras tu criterio sobre esto que yo tengo visto y que lo he compartido también contigo. Bueno, sí. Mira, a mí me place muchísimo ser parte de Ediciones de la Luz, entre tantas razones. Precisamente porque también es una plataforma de aprendizaje, porque ha servido de plataforma de aprendizaje para nosotros y para que todo aquel que ha ingresado en algún momento o ha pasado con nosotros y que conserva hasta donde sé las mejores memorias de haber estado y haber compartido con nosotros en el tiempo.
el trabajo editorial. A mí hay algo que me gusta y es que sabes que a veces un proyecto que tiene una proyección gráfica, una proyección pública que acompaña, o sea, ya sea una señalética, ya sea la señalética que nos acompaña, esta que celebra con nosotros el 25, que nos tenemos de fondo por el 25 aniversario de la editorial, marcadores, calendarios, en fin, el diseño de la cubierta, la recreación de las colecciones, el repensar, incluso ahora mismo estamos sometidos hace poco en un proceso de rediseñar, me gusta pensar más que estamos redimensionando las colecciones, no rediseñándolas, porque realmente lo que estamos haciendo es redimensionando, cotejando algunos detalles en pro de su mejor desempeño, ¿no?, en el ruedo, ya como para el mundo lector, para el alcance de los lectores. Pero me gusta que hay algo, yo no sé si llamarlo inacible, yo no sé si llamarlo inefable, pero que definitivamente sí define el espíritu de la editorial, que es el ánimo por el buen gusto. Esto es una cosa que ha presidido el cuidado en el detalle, y que parece un lugar común en estos tiempos que tanto parece se repite la cultura del detalle, y cuando miramos, pues definitivamente lo que menos existe es cultura del detalle. Nosotros, sin hacerle un eslogan, lo hemos asimilado y lo mantenemos, y lo hacemos parte de nuestro trabajo cotidiano, nuestra vida cotidiana, desde trabajo editorial hasta estos espacios de promoción y el cuidado y el detalle que ponemos en cada uno de ellos. Y es algo que nosotros hemos cuidado, tú lo has hecho también desde la posición de editor y también como líder de la editorial. A mí me ha tocado hacerlo también como editor, y es preservar esa voluntad en cada acción que tenga o que involucre a Ediciones La Luz, ya sea en nuestro trabajo. O sea, si estamos cuidando de un libro, en nuestro trabajo, que no es común, realmente no es una cosa común que se haga, porque la experiencia que hemos compartido y que hemos sido testigos del trabajo desde otras editoriales no ha permitido constatarlo. Que los editores no tienen el nivel es lamentable decirlo, pero no alcanzan el nivel de compromiso, esto es una verdad que tenemos que decirla, que tenemos nosotros. O sea, llegar al cuidado al punto de que un editor decida o piense o diga, esta es la imagen para la cubierta de este libro. No un libro mío, no un libro de mi hechura, un libro de otro autor. O sea, primero la confianza que tiene que tener ese autor en el trabajo del editor, que es una confianza supina para poder hacer eso. En el criterio de arte, de cómo vas a manejar esa cubierta. Y después el gusto, además la capacidad de desempeño gráfico o de imaginación gráfica que tenemos que tener para ser capaces de decidir hasta un color que va a acompañar el libro. No, mira, el fondo lo quiero de este color. Recuerdo, por ejemplo, estoy pensando en un libro, o en tanto que me he involucrado realmente. Estoy pensando, aquí por cierto veo una brisna de tiempo. Estoy pensando que la imagen de cubierta, por ejemplo, la imaginé basándome en uno de los cuentos que integran la colección, y yo me imaginé esa mano que sale desde atrás de una columna. Una brisna de tiempo, una colección de cuentos de Rafael de Águila, exactamente. Entonces esa mano que sale desde atrás de la columna, abrazándola del vacío. Y ese concepto gráfico, o sea, ya prácticamente en la mitad del camino está andado. Porque bueno, ya lo que le corresponde al diseñador es materializar la idea gráfica de lo que yo quiero, de lo que conceptualmente quiero que acompañe al libro. Que eso es la andadura más difícil. Porque realmente, o sea, en otras editoriales, por ejemplo, he podido constatar la experiencia de que los libros, creo que así se hacen Ediciones Joaquín, por ejemplo, sé que en Guantánamo lo hacen así, se le entrega el ejemplar, los originales se le entregan al diseñador, y el diseñador, en base a lo que leen, propone cubiertas.
con tipografía y todo este tipo de cosas. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros nos echamos encima la carga de editar el libro, pero además soñar y buscar y hacer posible, en todo lo posible, la cubierta. Yo recuerdo en un libro de literatura infantil, empecé diciendo que no iba a hablar mucho de mí y terminaba hablando mucho de mí. Pero bueno, recuerdo un título que Hilda, que es un libro de literatura infantil, que de pronto nos vimos en un atolladero de diseño, porque la cubierta que el autor definitivamente quería para el libro, porque era una cuestión de quería, de voluntad tácita inamovible, aquello no había forma de hacerlo cuadrar con una tipografía, no había manera de acompañar aquella cubierta con una tipografía que no desmereciera, ¿no? Y que se viera incongruente. Era realmente muy, muy difícil. Y no me quedó a mí como editor, una cosa que va, por supuesto, y no es que digo que los editores tienen que llegar a tanto, pero bueno, que sentarme una tarde-noche en mi casa y el título del libro, inventarme una variación de las runas germanas, y a partir de esa variación, de esa recreación de las runas germanas, pues inventarme poner el título en estas runas, esta variación de runas para el título. O sea, a partir de se escaneó aquello que yo le... Sí, exactamente, se lo traje. De mi puño y letra, exactamente. Sí, pues, sin copyright ni nada, pero bueno, lo traje. Y traérselo, dárselo a Fran Alejandro, que entonces acompañaba el diseño desde la editorial. Y él lo escaneó, lo limpió algunas cosas, algunos trazos y tal. Y así se fue el libro. O sea, ese tipo de cuidado que es extremo, que es sumamente, que va más allá de esa entrega, realmente, definitivamente, es bueno. Y es una prueba del nivel de compromiso que tenemos. O sea, nosotros, la imagen y la proyección gráfica de Ediciones de la Luz nunca ha estado a merced de la voluntad de uno u otro editor. Por eso es que cuando vemos la evolución gráfica, si miramos atrás en el tiempo, hasta la actualidad, y si miramos atrás del tiempo hasta la actualidad, la evolución gráfica de Ediciones La Luz no podemos decir que ha tornado de un extremo a otro, o que ha variado en proyección, o que ha variado en su intención, porque es que detrás siempre de la expresión gráfica de la editorial hemos estado nosotros cuidándola. Nosotros nos hemos sentado a imaginar la campaña de promoción, la hemos visto, la hemos graficado, la hemos soñado, la hemos visto prácticamente en nuestras mentes. Ya después se ha materializado gráficamente, propiamente con los recursos técnicos. Pero bueno, la hemos pensado, la hemos soñado. Entonces, como eso siempre se ha sido coherente, animado por esta voluntad del cuidado y del afán del buen hacer. Por eso es que tú no puedes encontrar en la historia gráfica de la editorial sino un crecimiento, solo un crecimiento, solo un alcance de nuevas cotas, solo una propuesta de nuevos horizontes que hemos llevado, que hemos salido incluso propiamente de la inercia del papel, de la inercia de un pendón y tal, y hemos llevado a las redes sociales. Hemos llevado a cortos, hemos llevado a clips, hemos llevado a documentales, o sea que ya hemos llevado esa voluntad gráfica a todas las redes sociales, pero siempre animado por la voluntad que nace desde el trabajo propio editorial. No hemos estado a merced de un diseñador que viene y nos cambia todas las cajas tipográficas, nos cambia todo el diseño, la proyección editorial, pero bueno, y creo que definitivamente estamos por el camino, porque alguien puede pensar, bueno, pero ustedes no son diseñadores. Bueno, sí, ciertamente no somos diseñadores, pero creo que cuando algo se ama profundamente y cuando se está comprometido con el buen hacer y el buen gusto, como hemos estado nosotros, y nos estoy haciendo un halago a través de este comentario, parece que definitivamente el resultado es valedero.
es valedero porque, bueno, obviamente todo no, y la acogida por los autores, la acogida por el público, eso lo demuestra. Exacto. Alberto, ahorita yo contaba que tú comenzaste en la editorial como corrector y te estrenaste en el mundo ya del editor con un libro que también tú recordabas ahorita su título, que es El Triptych y Eclipse de las Almas. Entonces pienso ahora en dos autores, porque también decías algo así como que el oficio de editor te ha dado la posibilidad de trabajar con escritores que para ti son referenciales, escritores que literalmente amas. Y el hecho de haber trabajado con algunos de ellos te ha dado también la posibilidad, pienso, de rescatar quizás obras para el lector cubano. Triptych y Eclipse de las Almas, los que estuvimos cerca de ese proceso, sabemos que era apenas un manojo de textos manchados por las lluvias, quizás en manos de Delfín Prat. Y gracias a ese trabajo de edición que tú hiciste, hoy existe el libro, esperando incluso una reedición. Y también pienso que para el público cubano, para el público lector cubano, una gestión tuya ha traído de vuelta a Daina Chaviano, un libro de poemas. Me gustaría escuchar tu opinión sobre estos dos trabajos que son muy diferentes, porque Daina Chaviano es en todo caso una reedición de una obra que es ya bien conocida, que son sus poemas de amor, y en el caso de Triptych y Eclipse de las Almas de Delfín Prat es realmente prácticamente un trabajo de arqueología. De los dos trabajos, ¿con cuál tú te quedarías como editor? Yo tengo mi preferencia. Bueno, a ver, me quedaría, si me pones el tour de force, me quedaría con el libro de Delfín para volver a hacerlo. Me quedaría con el libro de Delfín para volver a hacerlo, porque bueno, fue en mi primer libro como editor. Realmente el libro de Delfín fue mi primer libro como editor. Y entonces tratar de rescatar aquellos textos dispersos, encontrar un hilo conductor. Allá hay fragmentos de una novela que se iba a llamar Exe Homo, por cierto. Ahí hay fragmentos de cuentos, fragmentos de poemas dispersos sin título. No tenía parte, o sea, era sencillamente una serie de manojos de textos que yo rescaté, prácticamente literalmente los rescaté porque recuerdo cuando los vi por primera vez, estaban tendidos en un lugar oreándose para salvarlos de la humedad, porque habían sufrido una lluvia que les había caído encima. Y entonces, a partir de ahí, rescatar todo aquello, tratar de darle forma a un dietario, que es la voluntad que animaba a todos estos textos dispersos, ¿no? Porque de alguna forma eran textos que acompañan el vivir de una persona que vive así, que piensa de una forma no orgánicamente, no con un nivel de detalle, sino que es un poco disperso en su vivir. Y entonces tratar de darle forma, de ser coherente con esa voluntad. Por ejemplo, recuerdo una parte que está hablando el poeta y dice: Nabi Warhat, un hombre pasa frente a una vitrina profusamente iluminada, ve todas aquellas cosas que podrían hacer felices sus días, pero el hombre dice no a todo aquello, da la espalda, Nabi Warhat da la espalda y apaga de un golpe las luces de aquella ciudad. Y de pronto salta: qué bueno es alumbrarse con esta lámpara de luz fluorescente. O sea, esas transiciones que son parte de la esencia misma de Delfín y que comportan el día a día, o sea, esos saltos entre el lirismo y la cotidianidad que van de esos grandes diapasones que forman el alma también del poeta. Tratar de presentarla, tratar que incluso a veces me da la impresión de que mucha gente no logró percibir esto, ¿no? Como que no lograron entender un poco esto, que era parte además que animaba la voluntad mía de hacer del libro. Recuerdo que es la cubierta que Armando Gómez, el pintor Armando Gómez cubano, me facilitó para acompañar la hechura del libro.
y que representa unos caballos. Los caballos que son como una figura icónica que acompaña de alguna manera también el hacer de Delfín Prat, porque remiten no solamente a su infancia, no solamente a su hacer poético, sino que también un poco a esa voluntad un poco indomable que va más allá de cualquier medida, de cualquier encierro, de cualquier control, que se desboca libre de alguna manera al ruedo de la vida. Eso por una parte del libro del Delfín. Por eso te decía que me gustaría volver a acercarme al libro, porque bueno, realmente hay cosas que se me fueron inevitablemente. Mi primera lanzamiento al mundo editorial. Y por otra parte, el libro de Daina Chaviano, ambos libros comparten un sentido igual, que es el sentido de la deuda. En el caso del Delfín, la deuda de devolver la voz a un poeta que hasta ese momento hacía ya muchos años que no publicaba nada y que prácticamente se encontraba en una especie de retiro del mundo y sin voluntad tácita ni editorial ni del propio autor de publicar. Realmente no tenía intención y tampoco había una voluntad editorial de animar a la autora a que publicase algo. Eso por una parte, la deuda de rescatar a Delfín, y por otra parte la deuda de devolver, como digo en algún momento de las palabras de presentación, recuerdo del libro de Daina, de devolver un poco parte de esa herencia que definitivamente, porque la obra de Daina Chaviano definitivamente acompañó buena parte de mi adolescencia, de la adolescencia de muchos, de que compartimos una edad. Nacidos en el 75. Los nacidos en el 75, definitivamente la obra de Daina Chaviano acompañó buenamente esa adolescencia con aquellos títulos fabulosos, con aquellos despliegues maravillosos de historias, de fantasía, de imaginación, de magia, algo que se nos hace tan difícil hoy en día tratar de aprender, y ella nos regalaba maravillosamente. Y este libro en cuestión, Confesiones eróticas y otros hechizos, que además es un libro que fue premiado en Cuba, un libro que fue escrito desde Cuba, premiado en Cuba, y que bueno, desgraciadamente por azares del destino y cosas que escapan a la voluntad de uno, finalmente no pudo ver la luz en Cuba, y sí posteriormente por Ediciones Betania, que fue finalmente quien dio luz al poemario. Además, un libro que está dedicado a Wichi Nogueras, o sea que obviamente la deuda era por muchas partes, era una deuda múltiple. Además, discúlpame, porque la Daina Chaviano era o es mayormente conocida como narradora, y este era su poemario, y Cuba no habíamos tenido la oportunidad de ver su poesía, salvo de manera clandestina, algún amigo que aparecía con los textos por Ediciones Piratas transcritas a mano. O sea, realmente fue una cosa muy, y gozábamos de aquello, ¿no? Y entonces poder encontrar y enterarme de las anécdotas, ¿no? Que el libro estaba dedicado a Wichi, que además es un testimonio, convencer a Daina para que escribiera un prólogo especial para el libro, donde de alguna forma habla de esto, ¿no? De devolver a los lectores ese reencuentro con sus lectores después de 25 años, un cuarto de siglo, que parece poco tiempo, pero realmente un cuarto de siglo de un escritor tratar de reencontrarse con sus autores es difícil, porque bueno, todos aquellos autores que tú dejaste siendo adolescentes ya hoy somos personas maduras, están en una edad madura, y entonces es una especie de reencuentro que puede ser de amor-odio. No sabemos si te quiero o ya no te quiero, o si no me dice nada tu texto, tu literatura. Y realmente fue una apuesta importante. A mí me encantó que el libro tuviera una acogida maravillosa. Realmente el libro tuvo una acogida maravillosa por los lectores. A la gente le encantó la propuesta. A su autora le fascinó. Y no solamente a su autora, sino que hay un montón de autores también desde el exilio que se quedaron prendados con la idea de publicar con nosotros, y mucha gente saltaron por todas partes. No, yo quiero también, yo.
y eso animó muchísimo también a acercarse a ediciones La Luz, ¿no? Y a aceptar el reto además que esto significaba, y que partía además de la voluntad y la benevolencia increíble de Daina, que tengo que significarlo, de renunciar a sus derechos para esta publicación en Cuba, que realmente es un privilegio. Pero es un derecho de un tipo, pero estaba realmente ¿cómo se llama? Recibiendo el mejor derecho, que es el de reencontrarse con sus lectores. Exacto. Alberto, hay algo también de lo que no quiero que dejemos pasar por alto, que es tu vínculo con el Premio Celestino. Un premio que sabemos fue fundado en el año 1999, vuelve a aparecer el nombre de Gabriel Pérez acá, fundador de ese premio, y que tú mayormente has acompañado la edición de los libros. El premio ha tenido dos etapas. La primera, convocando a un cuento, premiado únicamente, y ya después con un libro. Muchos de estos libros, que ya suman más de 10, 15, tú has sido el editor. Es decir, te estás moviendo desde autores ya reconocidos, como hemos hablado, de Phil Pratt, de Ina Chaviano, pero La Luz trabaja mayormente con autores jóvenes. Y muchas veces novelas. Y muchas veces exactamente con autores que están debutando en el mundo editorial. La otra noche acá en Ediciones La Luz, en Feria del Libro, se entrevistaba a Saldívar, Alfredo Saldívar, editor Premio Nacional de Edición, quien decía que en su opinión le era más difícil hacer trabajar con autores muy jóvenes que con autores ya con un recorrido andado. Pero bueno, amén de esta observación que puede ser válida, me interesa realmente que hablen un poco de tu cercanía, porque es una cercanía con el Premio Celestino, con esos autores que han ido añadiéndose cada año. Y te escuchaba decir el otro día en una entrevista también que se están haciendo para el documental del 25 aniversario editorial, que por donde quiera que se le mirara al Premio Celestino era un regalo. Sí, realmente el Premio Celestino, y ahora creo que con su última entrega también ha logrado consolidarlo, que voy a referirme a eso un poquito más adelante. Pero bueno, acompañar la historia del Celestino también es acompañar un poco y volver a la historia misma de la editorial, ¿no? Comenzamos, recuerdo, estoy pensando por ejemplo en Todd Fiction, que fue un libro que salió de la risográfica, y bueno, ya los otros títulos pues ya comenzamos a hacerlo ya con un plático mío, ¿no? Pero bueno, me ha permitido acompañar y darme cuenta de las maneras de hacer de los jóvenes narradores en el país. Un premio que ha pasado por momentos buenos, por momentos malos, por mejores, por peores momentos, sin financiamiento para el premio, pasando en medio de una pandemia, o sea, que ha prescindido de ser presencial y se ha convertido en un espacio, ha accedido a los espacios virtuales, cosa que definitivamente se ha convertido en una ganancia finalmente, porque ahora tenemos el presencial y el virtual, o sea, tenemos todos los patrones completos, ¿no? Estamos cubriendo todos los espacios posibles. Acompañado además en las últimas entregas por una obra del maestro Cosme Provenza, firmada y iluminada por él, que realmente ya solamente eso creo que es un premio mayor para cualquiera, ¿no? Y sobre todo esta última entrega, decía al principio, que me parece fundamental, y estoy seguro, muy seguro, que los jóvenes lectores de esta última entrega lo van a agradecer, porque en este caso tuve la posibilidad de ser jurado del concurso. Como siempre, no es la primera vez que comparto esta dualidad de editor del concurso y a la vez haber sido jurado del concurso, y que es toda una responsabilidad, ¿no? Una doble responsabilidad. Pero bueno, en esta última entrega, poder haber advertido en el libro ganador una muestra de algo que a mí
como editor y como jurado del concurso me interesaba muchísimo, que es acercar a los jóvenes a las maneras de hacer más contemporáneas dentro de la narrativa a nivel mundial. No es menos cierto que en Cuba la forma de entender y de hacer la narrativa está más apegada a una escuela que puede pecar en muchas ocasiones de tradicionalista. Tradicionalista en algunas ocasiones para bien y tradicional en otras tantas no tanto. Apelando a temas, a recursos, a maneras, a formas de hacer y de entender la narrativa que pueden ser un poquito de modelo, que se pueden haberse un poco quedado estancados en el tiempo. Y entonces la forma, porque la narrativa contemporánea, estoy pensando en autores como Carrère, en fin, por ejemplo, autores franceses contemporáneos que llevan la delantera en estos haceres de la narrativa. Estoy pensando en, por ejemplo, el libro en cuestión que se titula Las mujeres que no amaban a los hombres, que es un juego de palabras con el título original, que es de un autor sueco, de una trilogía, un autor de género, porque la trilogía es una trilogía no. ¿El título último que estás mencionando? El último premio Celestino de Catherine Persans. Exactamente. Y que habla de esto, de una obra de un autor sueco de género, como decía, de novela negra, que conforman tres obras, y que se titula Los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no? Entonces su autora retoma un poco el juego, no solamente con el título de la saga, de la trilogía, sino con la manera de entender y de hacer la narrativa, porque juega entre lo policíaco, se mueve entre la novela negra sin llegar a hacerlo, el personaje es un periodista que se mueve en un contexto determinado, cierto desprecio o desapego con la historia que estoy contando, sin demasiado compromiso emocional desde el narrador con la historia que estoy contando, o sea, en fin, una serie de hallazgos que desde que yo advertí el libro dentro del cuerpo de obras presentadas, me di cuenta que definitivamente era el premio. Se desmarcaba del cuerpo general de obras presentadas por mucho, al menos era mi apreciación que compartí con el resto del jurado. Creo que y todos coincidimos felizmente en que así era realmente. O sea, una obra que más mucho por esta más reciente narrativa contemporánea. Me alegra muchísimo tener a Andrés aquí en el auditorio, y que seguramente él va a completar, porque bueno, conoce a la autora y conoce la obra de la autora, y estoy seguro que va a agradecer el título. He recibido además otro. Y Dania también felicitó también en su momento por el privado, no entendí en el contexto de digo, ¿pero por qué me felicita? Y dice, no, olvídalo, no te preocupes. Pero bueno, ya entendí finalmente que era es que el título realmente lo merecía, el libro lo merece, realmente merece el premio, y merece que los jóvenes cubanos se acerquen a esta manera de hacer y de entender la narrativa. O sea, no es la cosa típica esta del diálogo, que voy a llenar 20 páginas de diálogo, que me voy a casar con una historia que puede ser demasiado emotiva, y me voy a poner plañidero, y me voy a poner a apelar a recursos facilistas. No. Voy a irme a otro extremo, voy a irme a donde los personajes, las historias no me interesan mucho, las cuento como una anécdota, como si alguien me las contara, y aquí te las estoy refiriendo, pero sin demasiada emoción. Y ese distanciamiento que permite observar las historias con mayor objetividad, con mayor vitalidad a la vez, porque al tú descarnar a estas historias, a estos personajes, sin comprometimiento emocional, puedes entrar en la profundidad de la herida de cada uno de ellos, de la psicología de cada uno de ellos, sin paroxismos. Y eso realmente es muy disfrutable a la hora de leerlo. Ese mismo distanciamiento que estás hablando, que te lo aporta también el trabajo de editor, pienso que también es el que te ha servido para convocar a un taller de técnicas literarias, ahora con el nombre La Fiesta Secreta, un taller que auspicia el Centro Provincial del Libro, la librería Villena, y que ahora se está haciendo además en la librería Celestino aquí de Ediciones La Luz, y que ya tiene además una nómina bastante crecida de talleristas que acuden a ese encuentro.
Sí, por ley kármica uno debe devolver algo de lo que recibe. Y yo tengo que decir que yo he recibido mucho desde el plano profesional. O sea, he recibido muchas alegrías en el plano profesional y en el plano humano. Pues, por supuesto, malos ratos también todos los tenemos, pero bueno, básicamente he recibido mucho y de alguna forma de retribuir esto. He pensado haciéndolo, o sea, lo he pensado a través de un taller. Tengo, bueno, miembros del tallerista del taller que en algún momento, bueno, el taller también ha tenido temporadas, en momentos, ha pasado como momentos antes, pandemia, en modo virtual en Telegram, bueno, ya presencial nuevamente, con una nueva técnica, o sea, repensado con una nueva estructura y tal, pero bueno, pues ha estado Idania, el mismo Andrés, que también estuvo con nosotros en el taller, acompañó el taller en su momento. Y es de alguna forma, de alguna manera, yo siempre lo he dicho en el taller, yo no puedo garantizar que ninguno de ustedes vaya a salir escritor, o sea, porque eso es absurdo, que nadie puede decir que tenga un taller que yo te voy a hacer escritor, porque eso no se hace definitivamente. El genio no lo puedo dar, no puedo dosificar, no es una píldora, no es un implante que pueda otorgar. Pero por lo menos los recursos, por lo menos la voluntad, por lo menos evitar ciertos meandros que pueden llegar a perderte en el mundo de la narrativa. Entonces ahorrarte un poco de esos caminos, esos meandros, que quizás puedan conducirte al camino definitivo de la narrativa, pero quizás no. Entonces, bueno, de alguna forma proveerte de esos recursos, de esas herramientas que son necesarias, de ciertas recomendaciones de lectura, de ciertas recomendaciones de evitar determinados lugares y zonas o vicios a la hora de entender y de acercarse al oficio de la literatura, porque es que las personas tienen una quizás percepción un poco distorsionada por la más media de que ser escritor es una cosa chic, eminentemente chic. Pero es que ser escritor no es eminentemente chic, puede ser eminentemente chic, pero primero que todo es una gran responsabilidad primero con uno mismo, ¿no? Y una responsabilidad muy demandante en tiempo, demandante en voluntad, demandante en muchísimas cosas. No es un camino de rosas, definitivamente. Es, si se quiere, una urgencia, si se quiere, una necesidad. Y un padecer, y hasta un padecer en algún momento. Entonces, visto el camino, bueno, de alguna forma compartir la voluntad común, esta de desandar ese camino a través de ciertas pistas, de ciertas tips, de ciertos recursos, ya de alguien que lleva algunos años más de andado el camino, y de andado y de desandado. Y no solamente como escritor, sino como editor, que también provee una gran dosis de recursos y de experiencias para entender y poder asimilar la literatura. Y eso es primeramente la voluntad que me anima desde el taller, ¿no? Y es una fiesta secreta, porque así como leer también es una fiesta secreta, porque es un espacio que además que está pensado también para la promoción de la literatura, para la promoción del catálogo eminentemente de Ediciones La Luz. También el oficio de la escritura es una fiesta secreta, una fiesta que puede ser dolorosa, que puede ser difícil, que puede ser ardua, que a veces no queremos, que a veces no, estoy peleado. Muy demandante, es tan demandante, así lo padecemos todos, lo padeces tú, José, lo padece María la Barona, lo padezco yo, lo padecemos todos de alguna forma que tenemos compromiso con el trabajo editorial, que inevitablemente nos ha llevado a deponer nuestra obra, a pasar nuestra obra a un segundo o un tercer plano en virtud de un afán mayor y más absorbente, en este caso muy absorbente, como es el trabajo editorial. O sea que ha sido un sacrificio realmente importante. Pero bueno, de alguna forma devolver
algo de los privilegios que otorga la vida, de estos regalos de los que hablaba ahorita, que me ha otorgado mi proyección profesional a través del taller. Eso es una experiencia también gozosa. Alberto, esta sería ya mi última pregunta. Bueno, tú eres de los editores que trabajan con Ediciones La Luz, el editor que más libros ha tenido reconocido con el premio La Puerta de Papel, un premio que entrega el Instituto Cubano del Libro al sistema de ediciones territoriales y que se ha modificado según la demanda de los tiempos. Y espero que podría modificarse y perfeccionarse más ese reconocimiento. Ediciones La Luz ha obtenido varios de esos reconocimientos. Y más recientemente, en la última feria del libro, Monstruos, Pequeño Inventario, de Michael José Rodríguez Calviño, fue además del libro más vendido durante la Feria del Libro en Holguín, más buscado por los lectores, al extremo de que está agotado completamente. También es el libro que mereció el premio a la mejor edición, un premio que convoca el sistema de ediciones territoriales desde Holguín en la Feria del Libro. Igual es un premio que ya ha estado en Ediciones La Luz en varias ocasiones y que desde mi criterio también podría ser incluso perfeccionado por mucho, pero no deja de ser el premio a la mejor edición, y tú como editor trajiste ese premio a Ediciones La Luz. Bueno, sí, a ver, los premios no son importantes en sí mismos, o sea, uno no persigue los premios, uno no trabaja, por lo menos yo, no trabajo en función de premios. O sea, como te decía ahorita, la voluntad que anima el trabajo editorial, y creo que para ninguno de nosotros lo anima la voluntad de obtener premios, sino el compromiso mayor que uno tiene con el trabajo que hace. O sea, es la voluntad de hacer, desde esa voluntad y de ese amor que se tiene por la labor de uno, es que llegan los premios. O sea, el reconocimiento de ese compromiso, de esa vocación, de esa voluntad que nos mueve, que nos lleva, por ejemplo, a mi ejemplar, presillar todos los ejemplares de mi libro, los presillé yo con una impresora la presilladora que existía en ese entonces en la imprenta Lugones, con una presilladora que había que darle con el pie aquello, que es un proceso muy, muy artesanal, y todos estos ejemplares de este libro los presillé yo, taca, taca, taca. Me pasé un buen rato de una noche en ese afán. O que nos llevó en algún momento también a armar cuadernillos, a pegar, a hacer de todo. Nosotros hemos pasado por todos esos momentos. Entonces, de alguna manera, ese compromiso, que no es gratuito, que no es de 2 días, que no lleva un mes, que no lleva un año, se traduce en resultados, se traduce en premios que son inevitables. Por ejemplo, en el caso del libro de Calviño, que su hechura nos tomó años, nos tomó tiempo, no fue tampoco un libro que yo dijera lo edito en un mes o lo edité en 15 días o cosas así, fueron meses de trabajo editorial, meses de diálogo con su autor, meses de concepción del libro. Por ejemplo, recuerdo también que no teníamos imágenes para la cubierta del libro, eso lo dije en algún momento también, la noche de la entrega del premio, lo comentaba acá en un espacio que tuvimos acá, Otra Mentira de la Luna, de esa fiesta. Yo recuerdo que no teníamos también, el ilustrador no tenía un concepto claro, bueno, no tenía de hecho ninguno para la cubierta del bestiario, y entonces yo le dije al ilustrador lo que quería para la ilustración de cubierta. O sea, le dije esta cosa de esta especie de escudo de armas vacío, donde vamos a instalar el título, los créditos del autor, en fin, una serie de cosas, y bueno, el resto de elementos que acompañen, que tú puedes ponerlo de fondo, pero bueno, en primer plano que sea este elemento. Entonces, obviamente, ese trabajo, que como decía, no es gratuito, no es impostado, no es buscando tampoco, o sea, no es que yo estoy trabajando o para buscar un premio. Ahora mismo estoy editando una, si se quiere, segunda parte, aunque no realmente son independientes, de un bestiario cubano para autores intrépidos que me va a llevar muchísimos meses, que nos va a llevar muchísimos meses trabajar.
porque es un trabajo muy acucioso, muy de detalles, tenemos muchísimas cosas que velar, que conversar, que dialogar con el diseñador, incluso cambiamos la concepción misma del libro, que pensábamos en un inicio en autoría singular de Michael José Calviño, y finalmente se convirtió en coautoría, porque también el autor, también el ilustrador va a ser coautor del libro, porque su autor lo imaginó en algún momento, y yo entendí las razones, lo dialogamos y extendimos entonces la autoría, entendimos que va a ser un álbum ilustrado, y que el ilustrador definitivamente tiene un peso importantísimo dentro del libro, un peso incluso mayor que la parte propiamente de la tipografía, del contenido propiamente del libro, ¿no? Dentro de las páginas del libro. Y el peso gráfico dentro del libro va a ser muy, muy grande, porque va a ser, finalmente parece que va a ser realmente el bestiario que yo siempre he soñado, con la concepción que siempre he soñado, y parece que este va a ser algo que no logré del todo con pequeño inventario de monstruos, pero parece que bueno, con bestiario cubano para lectores e intérpretes, parece que finalmente va a ser ese bestiario maravilloso, soñado, acariciado durante muchísimo tiempo. Pero bueno, todo esto nos va a llevar muchísimos meses. Estamos avisorando que para el mes de febrero o marzo del próximo año podamos haber terminado este trabajo de mesa que lleva muchísimo trabajo, que en algún momento, bueno, ya cuando salga el documental vamos a poder tener imágenes, parte de este making, de cómo se generan todo este trabajo, de lo que significa hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y entonces, de alguna forma, obviamente los premios llegan, los premios se reciben, yo los recibo con mucho cariño, con especial cariño realmente, no porque el premio, no porque me premien, o sea, porque una institución determine que sí, que tu libro está bien, que lo hiciste bien, sino porque es el reconocimiento de otros al esfuerzo de uno, y eso es bueno, es noble, o sea, se siente bien que el esfuerzo y el tiempo, yo no quiero que me levanten una estatua, pero al menos que vengan y me digan buen trabajo, y de alguna forma ese gesto de buen trabajo, bien hecho, eso realmente conforta el alma, y ese confortar del alma es bueno. Recuerdo a alguien en un momento con un premio de la Puerta de Papel, que fue una persona que se mostró un poco desdeñosa, refiriéndose al proyecto al premio como se refirió a eso, sí, ese papelito o ese reconocimiento, sí, ese cartoncito. Y yo realmente aquello no me gustó para nada, y me lo tomé a mal, porque para mí no es un cartoncito, para mí es el resumen de un esfuerzo mayor que se está traducido, sí, que puede ser aparentemente lo que ves en un papelito impreso, un cartoncito o en un momento de entrega, pero es el resumen de una labor de tiempo. Eso que ves, que se resume en una impresión, en un cuadro, en una ceremonia que dura 30 minutos y tal, es el resumen de muchísimo trabajo, de muchísimas horas, de muchísimos días, de muchísimos meses de trabajo, y que se reconozca, pues nada, está bien, y uno lo aprecia y lo recibe desde ese sentir del alma que se aprecia de recibir ese espaldarazo, ese apretón de manos desde el buen hacer. Bueno, el oficio de editor a veces es como ese de arropar monstruos, y monstruos no dicho peyorativamente, al contrario, por todo su exotismo, por toda su singularidad, por toda su belleza, ¿no? Entonces eso es lo que Adalberto Santos ha hecho durante todos estos años, arropar bellísimos monstruos para la literatura cubana. Nosotros comenzamos haciendo una alusión, recordando un libro publicado hace 16 años, Síndrome de Estocolmo, del poeta Alberto Santos y editor, y yo quiero también que termines
haber aceptado la invitación a venir a abrirse las constelaciones, Alberto, leyendo un poema que dejo a tu criterio de selección. Yo tengo mis poemas amados aquí, tú lo sabes, pero lo voy a dejar a que tú escojas el poema con el que te gustaría cerrar tu paso por abrirse las constelaciones esta mañana de septiembre, en el que estamos celebrando, recuerdo, el 25 aniversario de Ediciones La Luz y el 20 aniversario también de la peña que fundó Gabriel Pérez allá en aquellos años en que la hacíamos en el pabellón. No, yo voy a leer un texto que seguramente a ti te gusta, Luis, que es el título que abre, el texto que abre el libro, que tiene una historia muy curiosa. El título que además está dedicado a Gabriel Pérez, así que Gabriel no está de cuerpo presente, pero está de espíritu acá con nosotros, que se titula Perro de Odín sobre el tejado del amigo. Cabral está cantando Amanecer es una dicha, mientras el amigo llora su prisión de cal que se derrumba. Contra el frío que penetra por la ventana con vista a la pared contigua, en su lecho de insomnio junto a la sombra de nadie, el amigo suplica a sus dioses de papel, Casal, Isadora, Charlotte acunando un perro sobre el pecho, su propio pecho donde arden las manos de los soldados, las bocas de los soldados, ese amor a contraluz que despedaza los ojos mientras los ve partir, avíos de pesca, ropas transpiradas, ritos donde entregan ese íntimo animal que se suicida. Cabral está cantando desde el City Hall de Nueva York y se permite bromear sobre el hombre y su pobreza, sin saber que el amigo llora su soledad, ese canto de cisne, cuando ve a la madre tenderse sobre la dureza del granito, caer sobre ella esa lluvia de cemento, estatua de sal contra su mar ausente, refugiarse en los brazos de un herrero y confiarle que él tampoco quiso ni pudo ser la reina, y no tuvo sus vestidos de brocado rosa para danzar junto a él como felices danzan entre sí los hipocampos. Pero Wagner no se escucha en esta habitación y los perros de Odín rehuyen en lo alto de su cielo apuntalado. Mientras se aferra a las sábanas raídas, llora la voz de Cabral desde la cinta. Amanecer es una dicha en este pedazo de muerte que es el mundo. Gracias, Alberto. Es una suerte tenerte acá, compartir el espacio en La Luz, como una suerte también compartir con ustedes que acuden con tanta amabilidad a este salón. Y bueno, la invitación está hecha el próximo miércoles, como ya dije en un momento, donde todo el mes de septiembre, cada miércoles vamos a estar convocando a este espacio de celebración. Y prometo que los invitados que pasarán por acá seguramente tendrán cosas interesantes y hermosas que compartir con ustedes. Entonces, nos vemos el próximo miércoles en Abrirse las Constelaciones. Gracias.